Reflexión espiritual número 1, año 6, serie Para mí vivir es Cristo. Tema 1, en la alegre esperanza en Cristo. Alabado sea Dios, glorificado sea el santísimo sacramento del altar, amados hermanos y hermanas, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos nosotros. Hoy, amados hermanos y hermanas, invitados e invitadas, incluyendo especialmente a nuestros hermanos y hermanas a los cuales sale a Jesús a su encuentro por medio de las redes sociales digitales, hoy iniciamos este camino con Jesús, siguiéndolo, amándolo, abandonados confiadamente en la divina providencia de Dios. Y renovamos nuestro firme propósito asumido al finalizar los años 2023 y 2024, cuando nos hemos apropiado de la oración a la divina providencia de nuestra beata Isabel de Francia. Hoy, en este año, lo volveremos a hacer. Así queremos iniciar entonces este nuevo año, ya con invitados e invitadas de las redes sociales. Bienvenidos, son un regalo del amor de Dios para nosotros. Así que acompáñenme a orar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué me sucederá hoy, Dios mío? Lo ignoro. Lo único que sé es que nada me sucederá que no lo hayáis previsto, regulado y ordenado desde la eternidad. Me basta esto, Dios mío, me basta esto. Adoro vuestros eternos e imperecederos designios. Me someto a ellos con toda mi alma por amor vuestro. Lo quiero todo, lo acepto todo. Quiero haceros de todo un sacrificio. Uno este sacrificio al de Jesús mi Salvador, y os pido en su nombre y por sus méritos infinitos la paciencia en mis penas y una perfecta resignación en todo lo que os plazca que me suceda. Amado Espíritu Santo, ilumina y guía a todos los miembros de tu comunidad de hombres católicos San José, invitados e invitadas, y danos a cada uno voz de profeta y un corazón dispuesto para acoger en nuestra alma tu gracia y tu enseñanza, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos y hermanas, este año santo del jubileo 2025, Peregrinos de la Esperanza, iniciamos la nueva serie Para mí el vivir es Cristo, en donde profundizaremos los aspectos relacionados a nuestra aceptación libre, voluntaria y consciente de Jesucristo como el centro de nuestra vida. Ya que estamos iniciando un año calendario, hermanos y hermanas que están ustedes escuchando esta enseñanza, en el momento que ustedes la escuchen, es para ustedes. Y daremos también esta enseñanza, es una enseñanza como una charla motivacional para animarnos en cualquier momento de nuestra vida, porque el Señor sabe que cuando la escuchamos es cuando la necesitamos. Así que con todo amor para ti, de tu comunidad de hombres católicos San José, vamos a iniciar con nuestra enseñanza. Como les he mencionado, para mí el vivir es Cristo, ese es el libro que nos va a servir a nosotros de guía. Comienza con la centralidad de la persona de Jesús, que es la fuente de la alegría llena de esperanza. Así que para que nosotros iniciemos en este momento que estamos escuchando esta enseñanza, ya el Señor nos ha dicho que cuando nosotros centramos nuestra vida en la persona de Jesús, se convierte en una fuente, y esa fuente de agua viva, de alegría, y una alegría llena de la esperanza basada en la misericordia de Dios. Hoy meditaremos y contemplaremos estos aspectos básicos para ponerlos en práctica en nuestra vida diaria. Le voy a listar lo que vamos a estudiar y después lo vamos a ir desglosando uno a uno. Para que podamos vivir la centralidad en la persona de Jesús como Dios lo requiere, debemos de tomar en cuenta, hermanos y hermanas, que en este momento y a partir de las enseñanzas que usted está escuchando en este momento, tenemos que darle la importancia que tiene la oración contemplativa en mi vida y especialmente en el mundo en que vivimos. Esa vida de oración que en medio del mundo que va a tener una perspectiva mucho más sintética, más profunda, más completa.
Y eso se debe a que vamos a recibir una formación cristiana, que como un proceso vamos alcanzando el conocimiento de lo que es la persona humana en todas sus dimensiones. Vamos a descubrir que tenemos una libertad interior por ser hijos de Dios y que entraremos en una lucha espiritual como una respuesta agradecida al Dios, al don que Dios nos hace en Jesucristo. Esa lucha espiritual se va a vivir en el sentido de nuestra misión, que es característico de aquellos que hemos acogido una llamada divina y tenemos ya la conciencia del amor incondicional del Señor como fundamento de mi esfuerzo para poder agradarle. En síntesis, el Señor Jesús nos formará, hermanos, a ti y a mí, en cuanto a vivir mi vida en Él, a tener una vida de oración contemplativa permanente, a unirme en oración con la Santísima Trinidad para que desde lo recibido en esa oración, como Jesús, transformemos el mundo que nos rodea. Recuérdense que las lecturas nos acompañan en la liturgia y nos dice que Jesús se retiraba a hacer oración. ¿Precisamente para qué? Para unirnos en la oración con la Santísima Trinidad y recibir de Dios lo que después lo vamos a compartir para transformar el mundo que nos rodea. Continuaremos durante todo el año el proceso de formación cristiana que abarca a toda la persona humana en todas sus dimensiones, especialmente en estas épocas en que las ideologías y esas teorías culturales y sociales que han ido apareciendo con intereses propios, personales, de división y de confusión para las demás personas. Por eso nosotros vamos a estudiar ese proceso de formación cristiana, abarcando todo el conocimiento de lo que es una persona humana en todas sus dimensiones. Vamos a aprender también a vivir en la libertad interior como hijos de Dios que somos en Jesucristo. Y vamos a enfrentar, hermanos, nuestros obstáculos, esos obstáculos que tal vez el día de hoy te estén oprimiendo, esas dificultades, esas frustraciones, esos planes que no se ejecutan o que no dan el fruto que uno ha pensado, esa vida espiritual que a veces entramos en una etapa como que de mediocridad, de tibieza. Y tenemos que salir, y que también se nos presentan obstáculos cuando vamos al servicio en la iglesia o en la casa y se nos anteponen ahí las tentaciones para hacernos caer. Las vamos a enfrentar, hermanos y hermanas, con parresía. La parresía es un don del Espíritu Santo, es aquel don que nos da el valor, la audacia, para poder ser testigos firmes de Jesucristo, nuestro Señor. Y con hipomone, que quiere decir paciencia, la paciencia en la tribulación, con esa humildad y ese abandono en la voluntad de Dios y en su divina misericordia. Así que con parresía, que es ese valor audaz para ser testigos de Jesús resucitado, y con esa paciencia, esperanza, tolerancia, pero sin dejar de dar todo lo nuestro para la misión, vamos a enfrentar la lucha espiritual diaria como una respuesta a ese don que el Padre nos hace en Jesucristo por amor a cada uno de nosotros. Y por supuesto, hermanos, pues vamos a asumir con la alegría de la esperanza nuestra misión personal y comunitaria, acogiendo su llamado y con la plena conciencia del amor incondicional que nos tiene. Nos disponemos a hacer nuestro máximo esfuerzo para agradarle, para hacer su voluntad y no la de cada uno de nosotros. Vamos introduciéndonos en la alegre esperanza en Cristo. Por lo tanto, hay gozo en mi corazón al poder compartir con ustedes en este inicio de Año Santo 2025 y que se aplica a cualquier momento en que los hermanos y hermanas reciban esta enseñanza, especialmente porque el tema nos ayudará a apropiarnos de la esperanza cristiana. Es decir, nos vamos a apropiar de la esperanza del mismo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Y nos basaremos en la meditación del sacerdote jesuita, el padre Lucas Buch. Iniciemos en la alegre esperanza de Cristo. Hermanos y hermanas que hoy están en sintonía con nosotros, es oportuno en este momento de nuestra vida hacernos este par de preguntas. Ponga mucha atención
para que la pregunta vaya calando en su mente, en su corazón y usted se la vaya apropiando. La primera es, ¿qué hace valiosa la vida? Es una preciosa pregunta. Para ti, ¿qué hace valiosa la vida? ¿Qué es lo que hace que tu vida sea valiosa? Esa sería la pregunta. Y la segunda dice, ¿qué hace valiosa mi vida? Entonces ya cada uno tendrá que responder desde su punto de vista personal, único e irrepetible, como persona humana creada por Dios. Cada uno de nosotros tenemos aquellos factores, aquellos elementos que hacen valiosa nuestra vida. Pero veamos cómo en el mundo en el que vivimos, estas preguntas se van respondiendo y no necesariamente sea la respuesta más adecuada. Veamos entonces cómo en el mundo actual la respuesta a esta pregunta de qué es lo que hace valiosa mi vida gira a menudo alrededor de dos polos. Un polo es el éxito que uno es capaz de alcanzar, que es muy común, ¿verdad? Entre nosotros, el éxito que uno es capaz de alcanzar. Yo quiero alcanzar tal éxito en mi vida. Y el otro polo es la opinión que los demás tienen de mi éxito y que por lo tanto influye en mi manera de pensar, en mi manera de ser y en mi manera de actuar. Así que los dos polos son el éxito que soy capaz de alcanzar y la opinión que tienen los demás acerca de mí a través de ese éxito. No se trata, desde luego, hermanos y hermanas, de cuestiones banales o sin importancia, al revés, al contrario. La opinión ajena, ponga atención, hermano y hermana, la opinión ajena tiene consecuencias en la vida familiar, en la vida social, en la vida profesional. Y el éxito es la expectativa lógica de lo que emprendemos. Entonces tenemos esos dos elementos, la opinión ajena y lo que nosotros esperamos como un éxito en nuestra vida. Nadie se pone a hacer algo con el objetivo de fracasar. No, por lo menos no nos han enseñado a vivir de esa manera. Si iniciamos algo y lo enfrentamos, si yo me inscribo en un estudio, pues yo espero terminar por lo menos ese año en el cual me estoy inscribiendo. Si yo me inscribo en una enseñanza doctrinal como esta, ¿verdad? Y ofrezco perseverar y permanecer, pues yo tengo que cumplir con eso. Esa es la expectativa lógica cuando yo emprendo algo. Entonces me propongo acompañarlo a los hermanos en la comunidad de hombres católicos San José todos los miércoles a las 8 de la noche. Cuando me sea imposible, veré el video que enviarán al día siguiente. Ese es mi propósito. Esa sería mi expectativa lógica del éxito que me estoy proponiendo. Esto es un ejemplo. Sin embargo, de hecho, a veces en la vida hay pequeñas o no tan pequeñas derrotas o sucede que los demás se forjan una opinión de nosotros en la que quizá no nos reconocemos. Y como para nosotros es importante la opinión ajena que afecta nuestra vida familiar, social y profesional, debemos de tener mucho cuidado, hermanos. Porque ya hemos visto que a pesar de que nos proponemos hacer algo con el objetivo de no fracasar, muchas veces en la vida hay pequeñas y grandes derrotas en las que tenemos que fracasar y por lo tanto, dice, se van a manifestar en los demás opiniones de nosotros que cuando las mencionan y las escuchamos decimos, pero ¿por qué piensan así de mí? La experiencia del fracaso, del desprestigio o la conciencia de la propia incapacidad, ya no solo en el mundo laboral, sino incluso en el empeño por vivir una vida cristiana, pueden llevarle a uno al desánimo, al desaliento y en último término, a la desesperanza. Por lo tanto, hermanos, hoy estamos recibiendo estos tips de discernimiento que nos ayudan a descubrir cuáles son las causas por las cuales nosotros manifestamos ese desánimo, ese desaliento y esa desesperanza. ¿Verdad? Porque experimentamos el fracaso, a veces el desprestigio,
o vamos asumiendo una conciencia que no es verdadera, pero la consideramos verdadera, de nuestra propia incapacidad, ya no solamente en el mundo laboral, sino incluso en el empeño por vivir una vida cristiana, como un buen esposo católico, como un buen hijo, como un buen hermano, como un padre, como un abuelo, en fin, ¿verdad? Como una abuelita, una madre. Eh, a veces esa conciencia de ser incapaces por los fracasos que estamos teniendo, pues nos conducen al desánimo, al desaliento y a la desesperanza. Por lo tanto, ya no estamos siendo felices al vivir, sino que estamos siendo infelices. En la actualidad, es más fuerte que en otras épocas la presión por tener éxito a distintos niveles, ¿verdad que sí? Hay una exigencia dura. Lo vemos. Yo por lo menos lo veo en mis hijos, lo veo en mis nietos. ¿Verdad que hay una gran presión? Ahorita imagínese usted con esto de la inteligencia artificial que ya empezó a transformar nuestra manera de vivir. Eh, es una exigencia que yo que tengo 70 años, estoy estudiando ahorita la inteligencia artificial. Y ahora estoy descubriendo aplicaciones y estoy atento a aprender. Pero ¿qué va a pasar con, digamos, con nuestros nietos o con nuestros hijos, que ya son más adultos, mayores? Se van a tener que estudiar, van a tener que ponerse al día. Y entonces, en este mundo en el que vivimos, en esta actualidad, hermanos y hermanas, eh, hay más presión que en otras épocas. Una presión de conocimiento, una presión de actualización, una presión de comprensión también de lo que está sucediendo. Y, y, y cuesta más ahora como que planear y proyectar un éxito, tanto laboral como profesional, por ejemplo. En el caso mío, por ejemplo, que yo doy capacitaciones personalizadas, pues ya hay muchas de esas aplicaciones que ya son, la inteligencia artificial va a funcionar como robots que son mentores, ¿verdad? Entonces ya mi trabajo de mentoría, estoy yo aprendiendo ahorita que mi trabajo de mentoría va a ser pues como asistirme yo de esas herramientas para eh, asegurarme de que el asistente digital esté haciendo lo correcto y si no, pues ya y participar como persona humana que hace la total diferencia, hermanos, ¿verdad? Hace una total diferencia. Por lo tanto, hermanos, le repito esto porque es parte importante de este tema, que en la actualidad es más fuerte que en otras épocas la presión por tener éxito a diferentes niveles, por ser alguien. Ahora, mire, yo tengo un conocimiento, pero ahora se manifiesta ahí que un asistente en pocos años pues va a tener mucho más conocimiento que yo, pues, ¿verdad? O sea, es innegable, ¿verdad? Entonces, ese ser alguien puede ser uno verse afectado en su autoestima y en ese disminuirse uno y creer que uno es incapaz, o al menos poder decir que uno es alguien, pues todavía, ¿verdad? A pesar de todo, el reconocer que uno es alguien. Y en realidad, más que en lo que uno es, hijo, madre, hermano, abuela, los focos están puestos en lo que uno es capaz de hacer. O sea, la presión no es tanto por lo que uno es, sino que por lo que uno hace. Y entonces en esa medida se nos mide. Por eso soy más vulnerable a los distintos tipos de derrotas que suele traer consigo la vida. Reveses que antes se resolvían o se sobrellevaban con entereza, hoy causan con frecuencia una tristeza o frustración de fondo desde edades muy tempranas. En un mundo con tantas expectativas y desengaños, hermanos y hermanas, la pregunta ¿es posible aún vivir como proponía San Pablo, alegres en la esperanza? Romanos 12:12. ¿Es posible vivir alegres en la esperanza? Bueno, sigamos recibiendo la enseñanza y vamos a descubrir la respuesta de esta pregunta.
En su carta de febrero de 2017, el prelado del Opus Dei dirige la mirada hacia la única respuesta verdaderamente lúcida a esta pregunta. ¿Es posible vivir alegres en la esperanza? Es una respuesta que se alza con un sí decidido. Sí es posible, hermano y hermana. Haz, Señor, que desde la fe en tu amor vivamos cada día con un amor siempre nuevo en una alegre esperanza. Bendito sea Dios, hermanos. Así que ánimo, ánimo. Pero el enfoque en este momento de esta expresión del prelado del Opus Dei es: haz, Señor, haz tú, Señor, que desde la fe que me das, en tu amor, que creo, confío y espero porque me amas, y ese es un amor eterno, infinito, que nunca me va a abandonar ni me va a, a descuidar. Ese amor, en esa fe de tu amor, vivir cada día con un amor que se renueva siempre. Cada día es un amor nuevo el que se me manifiesta Jesús y me produce una alegre esperanza. La esperanza que se basa en saberme amado por Dios en todo momento. En esa fe del amor de Dios en Jesucristo nuestro Señor. ¿Quién hace posible que vivamos esa alegre esperanza? Solo Jesús. Solo la fe en Jesucristo y en su amor nos va a permitir vivir cada día, incluso un amor que va cambiando y siempre está nuevo, siempre tiene novedades para cada uno de nosotros. Aunque a veces la desesperanza pueda parecer menos ingenua, lo es solo al coste de cerrar los ojos al amor de Dios y su permanente cercanía. O sea que la desesperanza, hermanos, para poderla vencer, ¿verdad?, es cuando cerramos los ojos al amor que Dios nos tiene y dejamos de permanecer en su cercanía. No debemos alejarnos de Dios. Lo vemos en las enseñanzas iniciales de este año. No podemos alejarnos de Dios. No debemos alejarnos de Dios. Todo lo podemos en Jesús, que vive con nosotros, que nos fortalece, ¿verdad? Sin Jesús no podemos hacer nada. Con Jesús lo podemos hacer todo en Él. Como esto. Vivir en la alegre esperanza. ¿Por qué? Porque el Señor nos da su amor infinito para que podamos dejarnos amar y ese amor que se va renovando cada día nos conduzca a una alegre esperanza de sabernos amados por Dios. Esto lo recordaba el Papa Francisco en una de sus catequesis sobre la esperanza que tiene, hay un libro de las catequesis del Papa Francisco, que aquí veremos muchas, sobre la esperanza, y nos dice Papa Francisco: la esperanza cristiana es sólida, por eso no decepciona, no defrauda. La esperanza cristiana es sólida, no, no decepciona. ¿Y sabes por qué, hermano y hermana? Aprendámoslo hoy. Porque no está fundada sobre lo que nosotros podamos hacer o ser, y tampoco sobre lo que nosotros podamos creer. Imagínate eso. La esperanza cristiana es tan sólida que no se basa en lo que yo haga o lo que yo soy o lo que yo crea, sino que la esperanza existe, vive, está ahí para mí. No importa lo que haga, no importa lo que sea y no importa si yo creo, la esperanza está presente. Su fundamento, es decir, el fundamento de la esperanza cristiana, es lo más fiel y seguro que existe. El amor que Dios mismo nos tiene a cada uno de nosotros. Esa es la base de la esperanza cristiana. Está basada en el amor gratuito, en el amor loco que Dios tiene por ti y por mí. Y ahí está basada la esperanza. No depende de ti ni de mí, ni de lo que soy, ni de lo que hago, ni de lo que creo, sino que viene de Dios. Es un don gratuito de su amor. Y está fundamentada la esperanza en saber que Dios nos ama, que el amor de Dios
no, nos tiene a cada uno de nosotros. Es lo más fiel y seguro que existe. Él es fiel, Él es leal, Él no nos va a fallar jamás. Por lo tanto, ese fundamento de la esperanza cristiana es lo más fiel y seguro que existe. El amor que Dios mismo nos tiene a cada uno de nosotros. Ahora bien, es fácil decir, Dios nos ama, bendito sea Dios. Todos lo decimos, pero cada uno de nosotros hoy, hermano y hermana, es capaz de decir, yo estoy seguro, yo estoy segura de que Dios me ama. ¿Eres capaz hoy de decir, estoy seguro, estoy segura de que Dios me ama? No es tan fácil decirlo a veces, hermanos y hermanas, pero es verdad. Dios te ama y Dios me ama. Habramos algunos que tal vez no lo creamos así, pero eso no impide que Dios me ame y Dios te ame. Espero, esperamos los hermanos de la comunidad que con estas enseñanzas, que no las pierdas todos los miércoles o en el día que sea publicado en las redes, que tú lo vas a ver. Vamos a ir respondiendo a esta pregunta. Yo soy capaz de decir que estoy seguro totalmente de que Dios me ama, porque si es así, yo tengo que tener una alegre esperanza. Ahí está la medida del discernimiento. Si estás seguro totalmente de que Dios te ama, estás seguro completamente sobre la esperanza cristiana. Tienes que vivir en una alegre esperanza. ¿Por qué? Porque Dios te ama, porque Dios me ama. Yo así, ya sabiéndome amado por Dios, en esa conciencia total, yo sé, yo tengo que vivir en una alegre esperanza si es Dios quien me ama. Y Él lo ha elegido, no yo. Es un don, es su gracia, es una verdad, nos dice el padre Buch. La gran esperanza. En su predicación y en sus conversaciones, San José María ponía muchas veces la mirada en la vida de los primeros cristianos. La fe era para ellos antes que una doctrina que había que aceptar o un modelo de vida que realizar, el regalo de una vida nueva, el don del Espíritu Santo que había sido derramado en sus almas tras la resurrección de Cristo. En ese pequeño párrafo, aquí podemos aprender enormemente, hermanos. La fe de los primeros cristianos nos menciona San José María, dice, antes que una doctrina, siempre hay doctrina, pero antes que una doctrina que había que aceptar o un modelo de vida que había que realizar, el regalo que se estaba recibiendo en el bautismo era el don del Espíritu Santo que había sido derramado en sus almas tras la resurrección de Cristo. Lo más importante, lo básico, es el reconocer que hemos recibido el don del Espíritu Santo, que ha sido derramado en nuestras almas tras la resurrección de Cristo, como fruto de de la muerte, pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Entonces, la fe, esa fe que cree, después viene el estudio de la doctrina, después viene la imitación de Cristo como modelo de vida que tenemos que realizar, pero primero acojamos el don del Espíritu Santo, hermanos y hermanas. Porque ahora que para responder esa pregunta que uno puede decir, sí, sí, claro, yo estoy seguro que Dios me ama en cuanto a creencia, pero que aún todavía dudamos un poco en nuestro interior. Ahora nos dice el Señor que la fe de los primeros cristianos estaba basada en ese don recibido del Espíritu Santo. O sea, es el Espíritu Santo el que nos hace reconocer el amor de Dios y el que nos permite apropiárnoslo a pesar de que somos pecadores. Para los primeros cristianos, la fe en Dios era objeto de experiencia. O sea, es la experiencia de vivir con Dios y en Dios,
como vimos en las primeras enseñanzas. Ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí. Yo vivo ya en Él. Él vive en mí y yo vivo en Él. Y vivo con Él. Y le permito que Él se manifieste en mí y vamos juntos a vivir nuestra vida. Esa es la fe de los primeros cristianos. Era objeto de esa experiencia clara, concisa, directa, esa experiencia de una fe creyente y esperanzadora en Jesucristo que está conmigo, estoy con Él y vamos juntos y Él, yo lo llevo a Él. Y no solamente adherirnos intelectualmente a la doctrina. Estos primeros cristianos que nos han enseñado, hermanos y hermanas, para ellos Dios era alguien realmente presente en su corazón. ¿Cómo está tu corazón, güey? ¿Tienes a Dios en tu corazón? ¿Has ido al sacramento de la reconciliación? ¿Has recibido el abrazo de la misericordia de Dios y el perdón de tus pecados por la sangre de Cristo? ¿Te has preparado respetuosamente y has ido con alegría y gozo al encuentro de Jesús que sale a tu encuentro en cada Santa Misa? ¿Te has consagrado con Jesús y has unido tu cruz a la de Él, abrazándola, amándola y diciéndole, Señor, mi pequeña cruz, yo la amo, aquí la atesoro porque es un camino de salvación y de redención y me uno a ti para que tú le presentes al Padre en esa consagración y me sean perdonados mis pecados y sea yo recibido como ese niño recién nacido, puro, bueno, sano, santo, inocente, digno, como he sido criado por el Padre que me acoge y me redime a través de tu entrega y de tu vida y me invita a apropiarme de ti, comiéndote, bebiéndote, para que ya no sea yo quien vive, sino que eres tú quien vive y sales conmigo, porque yo te conduzco en mí para dejarte hacer. Esa es la experiencia de los primeros cristianos. Realmente alguien presente en su corazón, hermanos y hermanas. Bendito sea Dios que las enseñanzas nos han conducido a esto. Y si tú es primera vez que estás escuchando eso, apropiate del Señor. Confiésate y ve a comulgar con el Señor. Y en la Eucaristía tú vas a encontrar ese amor de Dios que te va a permitir tener una alegre esperanza. San Pablo escribía a los fieles de Éfeso refiriéndose a su vida antes de conocer el Evangelio. Les dice a ellos y a nosotros hoy, vivíais entonces sin Cristo, erais ajenos a la ciudadanía de Israel, extraños a las alianzas de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Efesios 2, 11, 12. Extraños a las alianzas de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Vivíais sin Cristo. Con la fe, en cambio, hermanos y hermanas, hemos recibido la esperanza. Una esperanza que no defrauda. Y escucha bien que esta es palabra de Dios, Romanos 5:5. Una esperanza que no defrauda porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que se nos ha dado. Aleluya. Bendito sea Dios, hermanos. La esperanza no defrauda porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo, el amor de Dios que se nos ha dado en nuestros corazones, hermanos. Por lo tanto, ahí está la raíz de una alegre esperanza, ahí está la raíz de un año lleno de motivación personal, familiar y profesional. Ahí está la base de Jesucristo, es la centralidad de Jesucristo en mi corazón, el que me va a permitir recibir ese Espíritu Santo que se nos ha sido dado y derramado el día de nuestro bautismo, y ahí está latente, esperando nada más que en nuestra conciencia y en nuestra libertad le digamos, adelante, adelante Espíritu Santo. Haz que se manifieste el amor de Dios en plenitud en mi vida y que llene mi vaso completamente, el vaso puro de mi alma, la purifique y se rebalse para que cayendo esa agua viva sobre mi familia, mis compañeros de trabajo, mis clientes, mis proveedores,
y todas las personas con las cuales yo me relacione, ellos también sean empapados en el amor de Dios y se llenen de esa alegría de saberse amados de Dios y llenos de esa esperanza cristiana que no defrauda, porque ese amor está presente en nuestros corazones. A la vuelta de 20 siglos, Dios no deja de llamarnos a esta gran esperanza que relativiza todas las demás esperanzas y decepciones que podamos vivir en nuestra vida. Nosotros necesitamos tener esperanzas, más grandes o más pequeñas, que día a día nos mantengan en camino, hermanos. Pero sin la gran esperanza que ha de superar todo lo demás, aquellas pequeñas esperanzas, tal vez me dan un ascenso, tal vez me gano la lotería y ojalá que pague este cliente, ojalá que se venda más este año, ojalá que me vaya bien en los estudios, ojalá que no venga difícil el examen, ojalá que entienda lo de la inteligencia artificial. Esas pequeñas esperanzas, dice, no son nada sin la gran esperanza que supera todo lo demás y no bastan. Esta gran esperanza solo puede ser Dios, que abraza el universo y que nos puede proponer y dar lo que nosotros, por sí solos, no podemos alcanzar. En conclusión, hermanos, es bueno considerar si nos hemos acostumbrado a la realidad de un Dios que salva, un Dios que viene a llenarnos de esperanza, nos viene a salvar de la desesperanza, del desaliento, del desánimo. Sí, Él viene a salvarnos. Déjate salvar, hermano y hermana. Pregúntate, ¿deseas ser salvado de esa desesperanza? Yo sí deseo ser salvado de esa desesperanza. Yo sé que tú también. Entonces, tal vez no nos hemos acostumbrado a una realidad de Dios, ¿verdad? Que ahí está Dios, pues, ¿verdad? Pero no nos salva. No estamos nosotros viviendo una experiencia de dejarnos salvar por Dios, hasta el punto de no percibir a veces en la esperanza, pues más que una bonita idea y sin una fuerza real en nuestra vida que no nos transforma. Nos menciona el padre Bush que la cruz, que parecía un gran fracaso a los ojos de quienes esperaban en Jesús, se convirtió con la resurrección en el triunfo más decisivo de la historia. Decisivo porque no se trata de un éxito limitado a Jesús. Y ahí es donde viene el impacto de la cruz en nuestra vida, en la tuya y en la mía. ¿Verdad? Y el valor de la misión de esta comunidad que es yo, estoy crucificado con Cristo vivo, pero ya no vivo yo. Es Cristo quien vive en mí. Esa es la misión de este año. Es eso, es decisivo, dice, porque no se trata de un éxito limitado a Jesús, sino que con Él, ¿verdad? Yo estoy crucificado con Cristo. Al crucificarme con Cristo, pensemos todos. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe en el resucitado. Los discípulos de Maús miraban al pasado con nostalgia. Nosotros esperábamos, decían. No sabían que Jesús caminaba con ellos, que les abría un futuro apasionante a prueba de cualquier otro desengaño. Y lo mismo está haciendo contigo y conmigo hoy. Como esos discípulos de Maús, tal vez nosotros miramos el pasado con nostalgia y decimos, ay, antes las cosas eran de mejor manera. Y no salieron las cosas como nosotros esperábamos. Pero dice que no sabían que Jesús caminaba con ellos, hermano y hermana. Hoy Jesús está con nosotros. Jesús va caminando contigo y conmigo. Y Él nos abre, dice, a un futuro apasionante, a prueba de cualquier otro desengaño. Enciende tu fe. No es Cristo una figura que pasó. No es un recuerdo que se pierde en la historia. Vive. Jesucristo vive. Y Jesucristo es el mismo y te ama como siempre, como ayer, como hoy y como siempre. Bendito sea Dios. Bueno, esta exposición, hermanos, ha despertado en nuestros corazones el deseo de vivir en plenitud la virtud teologal de la esperanza. Dios los bendice a cada uno de ellos. Y guiados por el mismo hilo conductor, recibimos a nuestro hermano Gunter Dubón, quien nos enseñará cómo podemos dejarnos tocar por el amor de Dios y algo más. Pon atención. Adelante, hermano Gunter, bienvenido. Muchas gracias, Carlitos. Impresionante todo lo que en un momento pudiste haber dicho, ¿verdad? Es algo que esto da para mucho más. Esto es algo impresionante, algo que impacta y que por sobre todo esto de
de saber que ya no somos nosotros los que vivimos, sino que Cristo vive en mí, es algo muy difícil, porque hacerlo vida es lo más importante, pero lo más difícil, ¿verdad? Pues gracias, hermano Calito. Yo realmente me uno también al deseo inicial de un santo, feliz y próspero año nuevo, porque esta es la primera oportunidad en la cual en el año nos podemos reunir. Y pues agradeciéndole a Dios no solo por nuestra vida, sino por la vida también de este bendito movimiento, ¿verdad? Que este es un programa de formación permanente en donde realmente hemos visto muchas bendiciones el año pasado y esperamos muchas más bendiciones en este 2025. Así bien, también haciendo la referencia que pues lógicamente hay tribulaciones en el camino, pero que Dios siempre está ahí para nosotros porque ya no soy yo el que vive en mí, sino Cristo el que vive en mí, ¿verdad? Y sobre esa base vamos a ir a ir dejándonos tocar por el amor de Dios. Eh, Efectivamente, has mencionado, Carlitos, el padre Lucas Buch, el Opus Dei, nos conduce siempre a meditar y a contemplar cómo podemos hacer para dejarnos tocar por ese amor de Dios, ese amor que los discípulos de Maús sentían pero que no sabían qué estaba pasando, ¿verdad? Iban ardientes en su corazón, pero no sabían que era Jesús el que caminaba con ellos. Y por ello entonces es importante dejarnos tocar por el amor de Dios. San Pablo describía así entonces la raíz de toda una vida cristiana. Lo que mencionó Carlitos hace un momento era, con Cristo estoy crucificado, estoy vivo, pero ya no vivo yo, sino Cristo que vive en mí. Y la vida que vivo ahora en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esto lo encontramos en Gálatas capítulo 2, versículos 19 y 20. Para el apóstol San Pablo, el cristianismo consiste en primer lugar en que Cristo ha muerto por nosotros, ha resucitado, que es lo más importante, y desde el cielo ha enviado a nuestros corazones su Espíritu Santo que nos transforma y nos abre los ojos a una vida nueva. Quien ha sido tocado por el amor empieza a intuir lo que sería propiamente vida. Empieza a intuir que quiere decir la palabra esperanza. Quiere ya la persona, entonces se siente tocado por ese amor de Cristo, el Hijo de Dios, y entonces ya le da sentido a la palabra, ya sabe el sentido de la vida y sabe el sentido de la palabra. Entonces, el padre nos ilustra como a la samaritana, María Magdalena, Nicodemo, Dimas, los discípulos de Maús, Jesús da un modo nuevo de mirar a todos ellos, ¿verdad? A la samaritana, a María Magdalena, ya nos habla entonces de Nicodemo, también a los que sentían ardiente el corazón, ¿verdad? A los discípulos de Maús, que Jesús les da un nuevo modo de ver las cosas, de mirarnos a nosotros mismos, a los demás y a Dios. Y entonces nos dice que solo desde esta nueva mirada que nos da, cobran sentido entonces el esfuerzo por mejorar y la lucha por imitarle. Tomados por sí mismos serían empeño vano. Es decir, ¿qué quiere decir con esto? Que con esa esperanza, con ese amor del cristianismo y que ya no somos nosotros los que vivimos en nosotros, entonces, ¿qué es lo que nos queda? Tratar de imitar a Jesucristo, que si realmente nosotros solo somos o hacemos las cosas por nosotros mismos, realmente es un empeño que no vale la pena. Pero si estamos tomados de la mano de Jesús, y el corazón está repleto, nuestro corazón del Espíritu Santo, entonces obviamente va a valer la pena todo ese esfuerzo que hagamos a la par de Jesús. Al morir en la cruz por nosotros los hombres y por nuestra salvación, Cristo nos liberó de una vida de relación con Dios centrada en preceptos y límites negativos y nos liberó para una vida hecha de amor. En Colosenses 3, capítulo 3, versículo 10, nos habla claramente de ello y establece, os habéis vestido del hombre nuevo, que se renueva para lograr un conocimiento pleno según la imagen de su creador. Se trata pues entonces de conocer el amor a Dios y de dejarse tocar por él para retomar desde esa experiencia el camino a la santidad. Tenemos que dejarnos amar por Jesucristo. Por ello entonces tenemos que hacer un gran esfuerzo para poder prepararnos y poder parecernos poco a poco más a Él. Encontrar a Dios y dejarnos transformarnos por Él es lo esencial. Es poner todo en las manos del Señor, como lo pusimos en un inicio,
en la oración inicial, que valga la redundancia, y obviamente nos enseñan acá que el prelado del Opus Dei lo ha recordado poco después de su elección. Y pues hacen la pregunta, ¿cuáles son las prioridades que el Señor nos presenta en este momento histórico del mundo, de la iglesia y de la obra? Estamos hablando del Opus Dei. La respuesta es clara. En primer lugar, cuidar con delicadeza de enamorados nuestra unión con Dios. Imagínense qué bonito, ¿verdad? Siempre nos han dicho que Jesús, que Dios, y en nuestra oración y nuestra comunicación seamos como muy cariñosos con Él. Y esto nos da a nosotros una perspectiva diferente, pero más interesante y más importante de en realidad cómo podemos tratarnos y cómo podemos relacionarnos con Jesús. Y lo establece claramente la respuesta a la pregunta, cuidar con delicadeza de enamorados, es decir, una delicadeza desinteresada, una delicadeza armoniosa, una delicadeza de preocuparme por el otro, una delicadeza de el buen trato, nuestra unión con Dios, es decir, partiendo de esa contemplación que hemos hablado en otras ocasiones, en otras enseñanzas, el dedicarme a la contemplación de Jesucristo como rostro de la misericordia del Padre. El programa de San José María será siempre válido, que busquemos a Cristo, que encontremos a Cristo y que amemos a Cristo. La unión con Dios entonces nos permite vivir la vida que Él nos ofrece. Tenemos que acercarnos para poder entender ese ofrecimiento divino. Buscando el rostro de Jesucristo y dejarnos mirar por Él es un camino espléndido para ahondar en esta vida de amor. ¿Cómo podemos buscar el rostro de Jesucristo? Pues lógicamente en la admiración al Santísimo y también así entonces cuando nos está viendo Él, pues obviamente se nos abre un camino espléndido para ahondar en esa vida de amor que nos ofrece Jesucristo siempre y en todo lugar. Pero también debemos dejarnos mirar por Cristo. ¿Qué significa eso? Jesucristo es el rostro de la misericordia de Dios, porque en Él Dios nos habla con un lenguaje en nuestra medida, un lenguaje de escala humana que viene al encuentro de la sed de un amor fuera de toda escala que Él mismo ha puesto en cada uno de nosotros. Y esto lo podemos encontrar en el capítulo 5 de Romanos, que establece: ¿y tú has sentido alguna vez en ti esa mirada de amor infinito que, más allá de todos tus pecados, limitaciones y fracasos, continúa fiándose de ti y mirando tu existencia con esperanza? ¿Eres consciente del valor que tienes ante Dios que por amor te ha dado todo? Interesantes estas dos preguntas. Pablo nos enseña entonces que la prueba de que Dios nos ama es que Cristo murió por nosotros cuando todavía nosotros éramos pecadores. Esto está establecido en el capítulo 5, versículo 8 de la carta a los Romanos. Pero también nos hacemos esta cuestionante. ¿Entendemos de verdad las fuerzas de estas palabras? Es decir, ¿entendemos que hemos sentido esa mirada de amor infinito más allá de todas las limitaciones, fracasos y pecados que tenemos? Para descubrir el rostro de Jesús, entonces es necesario recorrer el camino de la adoración y de la contemplación. Sentados ante el Santísimo, podemos decir entonces que esa adoración, que esa contemplación va a ser efectiva para poder entrar a ese recorrido del camino con Jesucristo. Y pues lógicamente eh, nos expresa el autor que qué dulce es estar frente a un crucifijo o de rodillas delante del Santísimo y simplemente ser ante sus ojos. Cuánto bien nos hace dejar que Él vuelva a tocar nuestra existencia y nos lance a comunicar su vida nueva. Se trata, como decía el Papa en otra ocasión, mirar a Dios, pero sobre todo sentirse mirado por Él. Parece sencillo esto de dejarse mirar, simplemente ser en la presencia de Dios, pero lo cierto es que nos cuesta terriblemente en un mundo hiperactivo y saturado de estímulos como el nuestro. Por eso es necesario pedir a Dios el don de entrar en su silencio y de dejarse mirar por Él.
Convencerse en definitiva de que de estar en su presencia es ya una oración maravillosa y tremendamente eficaz. No tenemos que tener estructuradas muchas oraciones o leer muchos libros. Es más, tenemos que estar en una presencia contemplativa y que en realidad, pues lógicamente, pues es una oración maravillosa esa contemplación. Sin embargo, no esperemos sacar un propósito inmediato, es decir, no se espera obtener ese beneficio inmediato. La contemplación del rostro de Cristo tiene una misma tiene en sí misma, perdón, un poder transformador, que no podemos medir con nuestros seres humanos. Imagínense el poder de esa transformación que hace en mi corazón Jesucristo día a día. Pongo ante mí al Señor sin cesar. Con Él a mi derecha no vacilo. Pero se alegra mi corazón, se goza mi alma, hasta mi carne descansa en la esperanza. Esto es un extracto del Salmo 16 en sus versículos 8 y 9. El rostro de Jesús es también conocido como el rostro del crucificado. Al constatar entonces nuestra debilidad, podríamos pensar con nuestro, pues obviamente, limitado eh, circunstancia humana que le hemos decepcionado, que no podemos dirigirnos a Él como si no hubiera sucedido nada. Sin embargo, esos reparos dibujan solo una caricatura del amor de Dios. Hay una falsa ascética que presenta al Señor en la cruz rabioso y rebelde. Un cuerpo retorcido que parece amenazar a los hombres. Me habéis quebrantado, pero yo arrojaré sobre vosotros mis clavos, mi cruz y mis espinos. Esos no conocen el Espíritu de Cristo, ya que Él sufrió todo lo que pudo, y por ser Dios podía tanto, pero amaba más de lo que padecía, y después de muerto consintió que una lanza abriera otra llaga para que tú y yo encontrásemos entonces refugio junto al corazón amabilísimo de Jesucristo. Entonces podemos ver con todas estas circunstancias anteriores qué bien en realidad comprendía San José María el amor que irradia el rostro de Jesús, no solo desde la cruz, sino que a través del Santísimo Sacramento, que Él nos mira y nos dice, te conozco perfectamente. Antes de morir, he podido ver todas tus debilidades y bajezas, todas tus caídas y traiciones. Y conociéndote entonces también, tal como eres, he juzgado que vale la pena dar la vida por ti, nos dice Jesús. La de Cristo es una mirada amorosa, afirmativa, que ve el bien que ya hay en nosotros, el bien que somos y que Él mismo nos concedió al llamarnos a una vida. Un bien digno de amor, más aún digno del amor más grande. Entonces, creo que sobre esto tenemos que ir reflexionando, tenemos que ir constatando que somos débiles ante Jesucristo, pero tenemos que encontrar esa mirada de Jesucristo hacia nosotros, en su infinita misericordia, desde el crucifijo y también desde el Santísimo Sacramento del altar. Dejarnos querer, dejarnos amar, dejarnos ver por ese Jesucristo que nos conoce y que perfectamente sabe nuestras necesidades, nuestras debilidades y tal como decía ahí, todas tus caídas, bajezas y traiciones, todas tus debilidades. Qué profundo realmente lo que dijo San José María. Y a la luz del tema que estamos estudiando, es para abandonarse y ya no vivir uno en nosotros, sino que dejar que Cristo viva en nosotros. Es cuanto tengo que compartir el día de hoy con ustedes, mis hermanos, y espero pues que sigamos reflexionando en este tema tan lindo, tan importante y que empezamos muy bien el año con algo tan profundo, ¿verdad? Que creo que el hermano Freddy nos va a completar para poder hacer digamos ya posteriormente, un análisis sintético de lo que hemos pues ya disfrutado el día de hoy con esta enseñanza. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias, hermano Gunther. ¿Me escuchas bien ahí? Sí, correcto, te escucho bien. Ok. Yo no veo en la pantalla si el hermano Freddy está con nosotros. Sí, ya Sí, está con sí, ya nosotros. estoy con ustedes. Ah, perfecto. Bueno, hermano Gunther, mira, solamente quería hacer mención de algo precioso de todo lo que mencionaste para introducir al hermano Freddy. Desde que comenzamos con el título de la centralidad
en la persona de Jesús como fuente de una alegría llena de esperanza. Por lo tanto, como tú finalizaste, centrados en Cristo, ¿verdad? Ya no soy yo quien vivo, sino Cristo el que vive en mí. Estamos cumpliendo ya con ese antecedente. Después se nos presentó que la alegre esperanza brota de Cristo, ¿verdad? Y que esa esperanza no es como las esperanzas del mundo, sino que es la gran esperanza. La gran esperanza que está basada no en lo que yo hago, pienso, digo o creo, sino que en el misericordioso amor infinito y eterno de Dios, donde nace la gran esperanza. Para poder vivir esa alegría en la gran esperanza, el hermano Gunther nos ha planteado dos aspectos. El primero, dejarnos tocar por el amor de Dios. Debemos ser capaces de descubrir el amor de Dios en nuestro corazón, en nuestra alma, en todo nuestro entorno y permitirle que nos toque, que nos abrace Dios y que nos inunde con el amor. Y posteriormente nos enseñaste, Gunther, que también debemos dejarnos mirar por Jesús. Ahí en esa adoración al Santísimo, en la presencia eucarística, en la oración personal o comunitaria, permitirle a Jesús que nos muestre el rostro de la misericordia de Dios, porque Él nos habla a la medida de nuestras capacidades personales. ¿Verdad? Ahí es donde eso de sentirme yo de menos o incapaz no cuadra ante el Señor, porque primero el amor de Dios no depende de que lo que soy o lo que siento o lo que creo, por lo tanto el amor de Dios está ahí para mí. Me tengo que dejar tocar por ese amor de Dios. Y también debo descubrir que Dios me mira. Pero ¿cómo me mira? Pues me mira como me mira Jesús, como hemos visto en otras enseñanzas, la mirada contemplativa del corazón eucarístico y misericordioso de Jesús, dejarnos mirar por Él. Era dejar que el amor del Padre se manifieste en Él cada vez que comulgamos con Él, cada vez que oramos y cada vez que está con nosotros, para que esa mirada también trascienda, dice, nuestras debilidades y bajezas, nuestras caídas y traiciones, porque el Señor nos conoce perfectamente, pero como ya no soy yo el que vive, sino que es Cristo el que vive en mí, ahí se va a manifestar entonces esa maravillosa santidad. Por lo tanto, para darle continuidad, vamos a recibir a nuestro hermano Freddy Arias, quien concluirá el valioso tema de hoy. Bienvenido, Freddy, que el Dios te bendiga con el poder del Espíritu Santo y puedes iniciar tu enseñanza. Muchas gracias, hermano Carlos, y también al hermano Gunther por este maravilloso tema que estamos desarrollando. Es para mí, pues, un motivo de gozo y de mucha alegría el estar hoy compartiendo en esta comunidad con ustedes y con todos los hermanos y con todas las hermanas que hoy nos están viendo o nos van a ver en diferido más adelante. Reciban en este año nuevo, porque es nuestra primera intervención en este mes de enero, un saludo afectuoso de la coordinación de su comunidad Hombres Católicos San José. Y permítanme decirles que cada uno de ustedes es para nosotros un regalo del amor de Dios. Para nosotros que oramos permanentemente por ustedes, por sus familias, su trabajo y su servicio. Les amamos en Cristo Jesús. Hoy, nuestro Señor Jesús desea invitarnos a caminar con Él y en Él, dejando una huella indeleble de misericordia y Eucaristía. Pero, hermanos, veamos cómo podremos lograr esto. ¿Cómo es caminar con Cristo dejando una huella en el mundo? Pues comencemos. La mirada de Jesús nos ayudará a reaccionar con esperanza ante las caídas, los resbalones, la mediocridad. Y no es simplemente que seamos buenos tal como somos, sino que Dios cuenta con cada uno de nosotros para transformar el mundo y llenarnos de su amor.
También esa llamada está contenida en la mirada amorosa de Cristo. Me dirás, Padre, pero yo soy muy limitado, además soy pecador. ¿Qué puedo hacer? Cuando el Señor nos llama, no piensa en lo que nosotros somos o en lo que antes éramos o en lo que hemos hecho o tal vez dejado de hacer. Al contrario, Él, en ese momento que nos llama, está mirando todo, pero todo lo que nosotros podríamos dar, todo el amor que somos capaces, hermanos, de contagiar. Su apuesta siempre es hacia el futuro, hacia el mañana. Jesús te proyecta a ese horizonte, sí, al infinito, nunca, pero nunca al museo. La de Cristo es la mirada del amor, que afirma siempre a quien tiene delante y exclama, es bueno que existas, qué maravilla tenerte aquí. Entonces, al mismo tiempo, conociéndonos perfectamente, cuenta con nosotros. Descubrir esta doble afirmación de Dios es el mejor modo de recobrar la esperanza y de sentirnos de nuevo atraídos, camino arriba hacia el amor y lanzados después al mundo entero. Esa es, a fin de cuentas, nuestra seguridad más firme. Cristo ha muerto por mí, hermanos, porque creía que valía la pena hacerlo. Cristo que me conoce, confía en mí. Por eso exclama el apóstol, si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no se reservó a su propio Hijo, sino que lo entregó para todos nosotros, ¿cómo no nos dará todo con él? Esa es nuestra reflexión, hermano. De esa seguridad nacerá nuestro deseo de retomar el camino, de lanzarnos al mundo entero para dejar en él la huella de Cristo. Sabemos que muchas veces tropezamos, que no siempre lograremos realizar lo que nos propongamos, pero que en definitiva no es eso lo que encuentra. Importa, en cambio, seguir adelante con la mirada puesta en nuestro Señor Jesucristo. Estemos expectantes, despiertos y atentos a su alegre esperanza. Él es quien nos salva y cuenta con nosotros para llenar el mundo de paz y de alegría. Dios nos ha creado para estar de pie. Hay una canción hermosa que cantan los alpinos cuando suben a la montaña. La canción dice así, la letra, en el arte de subir, lo importante no es caer, sino sino permanecer caído. Entonces, de pie, alegres, seguros, en camino, con la misión de encender todos los caminos de la tierra con el fuego de Cristo que todos llevamos en el corazón. Hermanos, estas palabras conclusivas del tema, con todo lo que nos ha dicho nuestro hermano Carlos y nuestro hermano Gunther, nos motivan, hermanos, a estar en esa misión que en este 2025 vamos a estar
proclamando todas las veces que nos podemos estar viendo aquí en las pantallas. Con Cristo estoy crucificado. Vivo, pero ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y añade, y la vida que vivo ahora en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es una gran misión que la vamos a estar diciendo, proclamando, rumiando, contemplando, para que Dios se vaya manifestando en nosotros y nos pueda transmitir, como dice el hermano Carlos, esa esperanza, ese amor que se derrama, que se desborda, el amor de Dios en nosotros. Así de que esa es mi participación, muy alegre, como dice el Salmo, de estar acá nuevamente en este año con muchos deseos de aprender y después compartir, porque Dios tiene una misión con nosotros. Gracias, hermano Carlos, hermano Gunther. Deseo la palabra para continuar con el programa. Perfecto, como siempre, hermano Freddy, gracias. Gracias por esa bendición de conclusiva que tiene tanta enseñanza que nos vamos a basar un poquito. Yo los voy a invitar a que tú con Gunther y yo, pues, hablemos un poquito del final porque este es un final precioso que es como que a dónde nos va a conducir esa centralidad en la vida de Cristo, ¿verdad? Y entonces nos dice el Señor, bueno, vamos, esa alegre esperanza que brota y se fundamenta en el amor que Dios nos tiene a cada uno de nosotros, manifestado en Jesucristo nuestro Señor. ¿Verdad? Se nos ha dado para que esa esperanza que no defrauda, caminemos con Cristo para dejar una huella en el mundo. Quiere decir que el sentido de nuestra existencia como cristianos es dejar huella, es dejar una huella en el mundo como la dejó Cristo. Con la bendición que, como ya no somos nosotros los que vivimos, sino que es Cristo el que vive con nosotros. Como yo estoy ya crucificado con Cristo, ese hombre viejo, esa mujer vieja, ya está crucificada con Cristo. Ahí se queda toda esa maldad, ahí se queda todo ese pecado, ahí se queda toda esa debilidad, ese temor, ese miedo, esa duda, esa increencia, esa impiedad. Todo eso se queda ahí. ¿Por qué? Porque yo estoy abrazado a Cristo en su cruz. Yo estoy crucificado con Cristo y a donde nos tiene que conducir la entrega y la consagración a Jesús en la cruz es a ser santos, a ser santos. ¿Por qué? Porque vamos a dejar en esa cruz al hombre viejo, a la mujer vieja ahí, al temeroso, al que está lleno de desesperanza, al que anda buscando el éxito mundano, al que anda buscando el qué dirán de las personas, como inició esta enseñanza. Pero eso es en el mundo. Nosotros debemos de basarnos en lo que piensa Dios de nosotros. ¿Y qué piensa Dios de nosotros? Y hoy nos lo ha dicho a través de tu palabra. Y es algo maravilloso que tenemos que asumir. Nos dice Jesús a cada uno de nosotros, hermanos y hermanas, es bueno que existas. Imagínate eso. A ver qué piensan ustedes de esa expresión. Dice, es bueno que tú existas. Para aquellas personas que tal vez hoy están pensando en que su vida no vale, que no tiene sentido, que ya no tiene solución, escucha que es la voz del Señor quien te da esa alegre esperanza para seguir viviendo, pero ahora viviendo a través de la mirada de Jesús que nos hace resplandecer el rostro de su misericordia en el Padre, caminar con Jesús para ir siendo sanado como los discípulos de Maús y posteriormente ser enviados a la misión a dejar una huella en el mundo, la huella de Cristo, a quien llevamos nosotros. Pero todo comienza, hermanos y hermanas, y por eso es que los invitamos a una charla motivacional en Jesucristo, porque Jesucristo hoy te motiva de la mejor manera y dice, es bueno que tú existas. Es Jesús quien te lo dice. Es bueno que tú existas. Qué alegre que te hemos dado vida. Gloria a Dios en tu vida. Dios se gloria en la vida que tú tienes porque tú eres valioso, valioso para Dios y para
la obra de misericordia y Eucaristía que te tiene preparado. A ver, ¿qué piensan ustedes, hermanos Freddy y hermano Gunther, de esa expresión que hoy el Señor te dice a ti, me dice a mí, yo después diré lo que pienso? Es bueno que existas, Freddy. Es buenísimo que existas, Gunther. Te lo dice Jesús. ¿Qué opinan ustedes? Pues creo que nos da un mensaje directo, no solo de esperanza, sino de especialidad. ¿A qué me refiero con esto? Jesús y Dios nos quiere de manera única y somos irrepetibles, ¿verdad? No hay nadie como nosotros, todos somos distintos. Y muchas veces, como ya aplicándolo a la vida diaria que tú también mencionabas, muchas veces hay personas que se sienten en desesperanza, no queridos, porque tal vez otra persona les ha despreciado pues un querer, un amor, o bien alguna actitud negativa ante la vida, ante circunstancias que se pueden dar, en las cuales cotidianamente uno vive. Pero esa es la importancia del saberse importante para Cristo, para Dios, porque sabe que es bueno que uno exista, es sentirse amado, ¿verdad? Es estar en el camino de Jesús y creo que lo más importante es que cuando uno siente ese amor, es imposible dejarlo para uno aquí adentro, ¿verdad? Porque esa paz que también sobrepasa todo entendimiento, por lo mismo que sobrepasa todo entendimiento, también es como cuando uno se acaba de bañar, ¿verdad? Luce fresco, luce, digamos, se nota. Pues así es como se nota el amor que cuando Cristo y uno lo acepta, está en uno, y esa forma es la que especialmente le hace sentir a uno, especialmente cuando nos dice que eres especial y que bueno que estés aquí con nosotros. Amén. Qué lindo. Así es, hermano. A ver, hermano Freddy. Pues a nivel personal, una forma contemplativa, cuando Jesús nos dice, qué bueno que tú existas, ahí lleva como algo implícito, como por decir que Él nos agarra de la mano y dice, vamos, así como la misión que nos da, vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. Esa esperanza que Él nos da en decir, no están ustedes solos. Qué bueno, porque inclusive esa expresión trae hasta implícito de que Él, siendo Dios, se hace pequeño para estar a la altura nuestra. Imagínense ustedes que dice, qué bueno, si es como que está platicando con uno. Y dice, qué bueno que existe Carlos, venite, solo falta que te jale de la mano. Y como dijo Santo Tomás, vamos a morir con él, ¿va? Entonces, esta contemplación nos hace aún más profundizar en el tema. Y como estamos en este año jubilar, pues la esperanza nos va a acompañar cada día, como me gustó las expresiones tuyas, Carlos, es decir, yo tengo esperanza que va a ocurrir algo, es como, es la base de la fe, ¿verdad? Estar viendo algo que va a suceder por fe. Entonces, hoy nos da el punto de partida y nos da un camino amplio para caminar durante todo este año sobre esta esperanza que nos propone el año jubilar por medio de la dirección del Papa Francisco. Y ahí vamos para adelante, vamos, vamos como Santo Tomás, adelante. Vamos, vamos, Freddy. Claro que sí. Y es que esa expresión de que es bueno que existas, yo me pongo a pensar, hermanos, mire, pónganse a pensar usted. Aquí Gunther y Freddy tienen su esposa, sus hijos. Ok. ¿Qué sentirá tu hijo si tú le dices su nombre y le dices, que en el caso mío, por ejemplo, Carlos, Alejandro, que así se llama mi hijo mayor, es bueno que existas, mi hijo. Qué maravilla tenerte aquí. ¿Cómo se sentiría mi hijo al escucharlo? Va a escuchar, ¿verdad? Cuando escuche esta enseñanza, pero él me dirá cómo se sentiría, pero Un ¿cómo doble creen ustedes que se propósito. sentiría? Sí, cómo se sentirían sus hijos, Freddy y tu hija? ¿Cómo se sentiría tu hija? Si tú le dices, es bueno que existas, hija mía linda, qué maravilla tenerte aquí. Es algo, es un milagro.
¿Cómo se sentiría? A ver, cuéntame. Pues considero que se sentiría en primer lugar amada, amada porque la estás tomando en cuenta como padre y esa, además de esa palabra, es como que fuera la palmadita en el hombro, que ese afecto que necesita toda persona para darle ese ánimo de vida. Entonces, l- lo hace a ella, en este caso, como estás específico, y a mí, importante. O sea, soy importante para mi papá. Me aprecia, o sea, le da gracias a Dios porque yo vivo y porque existo. Entonces, tengo un propósito en esta vida. Y eso es lo que nos da la gracia de Dios. Qué lindo, ¿verdad? A ver, Gunther, en tu caso. Pues obviamente el sentirse amados, el sentirse importantes y sentir ese gran amor que también le tienen a uno, ¿verdad? Porque el sentirse correspondidos también creo que es algo muy importante. Eh, y sentirse alguien que está por un propósito, ¿verdad? Que tiene un propósito y que puede transmitir también ese amor que siente y que se hace sentir, ¿verdad? Y creo que es lo más importante, esa transmisión de amor es porque Jesucristo nos lo da y es posible a través de ese no vivir uno en nosotros mismos. Así es. Miren, y miren qué bonito por qué les hice esta comparación. Si alguno de nuestros hijos, por ejemplo, mi hijo me dijera, papá, gracias, papá, pero yo soy muy limitado. Tengo mis limitaciones, papá, yo soy pecador, ¿qué puedo hacer para corresponder a ese que me estás diciendo? Que qué bueno que existo y qué maravilla que me tengas tú como hijo. Pero yo estoy muy limitado, soy débil y a veces en cosas que no soy, no me siento a veces capaz, ¿qué puedo hacer? Y entonces dice, el Señor nos da la respuesta para nuestros hijos y ahora para cada uno de los que estamos participando de esta enseñanza cuando le decimos así a Jesús, Señor, pero yo soy pecador, ¿cómo voy a ser santo? Señor, yo soy muy limitado, yo no puedo hablar como los hermanos, me cuesta discernir, todo se me olvida, no se me queda. Y como decía bien el Señor a través de Gunther, ¿verdad? Ninguno es igual. Todos somos diferentes, hermano y hermana. Y si no tienes buena memoria, no importa si eres tú, pues, ¿y qué? Pues, no pasa nada, ¿verdad? No tienes que ser como otro que sí la tenga. No, tú tienes que ser tú mismo, tú misma, como eres ahorita, como te sientas. Recuerda, no es con lo que creas, no es lo que pienses, no es lo que eres, no es lo que haces, lo que va a hacer que tú recibas la esperanza cristiana, sino que es el amor que Dios te tiene. Y entonces dice, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Y hoy le preguntamos a Jesús, ¿qué puedo hacer yo para ir a esa misión que me estás encomendando? Yo les voy a dar una misión en el nombre de Jesús, hermanos y hermanas que nos escuchan, a Guster y a Freddy y a todos los hermanos. A partir de hoy busquen el momento adecuado y a cada uno de sus hijos díganle, es bueno, mi hijo, que existas. Qué maravilla tenerte aquí conmigo. Es una misión de amor. Y entonces él te va a preguntar, ay papi, ¿dónde sacaste eso? Y vas a poder evangelizarlo. Decirles que la mirada de Jesús así nos mira, así como yo te miro. ¿Y qué mira Jesús? Cuando el hijo dice, ay, yo no puedo, yo estoy desesperanzado, yo no quiero vivir, y nadie me quiere. Entonces dice que cuando el Señor nos llama, no piensa en lo que somos, hermanos y hermanas, ni en lo que éramos, ni tampoco en lo que hemos hecho o hemos dejado de hacer. Cuando Jesús nos llama, como te está llamando en este momento a ti, en ese momento que te llama, te está mirando y está mirando todo lo que puedes dar, todo el amor que eres capaz de contagiar. Y su apuesta en el futuro y en el presente, al mañana, eres tú. Él se proyecta contigo al horizonte, Él cree y por eso te dice, es bueno que existas, tienes un propósito, tienes una misión, qué maravilla tenerte aquí. La misión que tú tienes es única e irrepetible como tú eres único e irrepetible y así te amo.
Así te amo, dice Jesús, así te miro, así te contemplo. Contemplo no lo que eres, no lo que piensas, no lo que has hecho, no lo que has dejado de hacer, eso no importa en este momento, olvídate ya de eso, entrégamelo a mí. Y en este momento yo te llamo, dice, y estoy mirando todo lo que vas a poder dar, caminando conmigo, dejando huella en el mundo. Yo creo que con eso ya podemos concluir nuestra enseñanza, porque dice que al mismo tiempo Jesús, conociéndonos perfectamente, cuenta con nosotros, hermanos. Mira eso. Así que si alguno de nosotros tiene duda, porque tal vez está en pecado, pues vete a confesar, hermano. Vamos a reconciliarlo con el Señor y vamos a comulgar con Él. Porque Él dice, porque Él apuesta siempre a tu futuro, a tu mañana. Qué maravilla tenerte conmigo, dice Jesús. Qué maravilla caminar contigo. Es bueno que existas. Yo he muerto por ti porque he creído que vales la pena. Solo con esa expresión, hermanos, ahí tenemos la certeza de ese amor infinito de Jesucristo. Yo he muerto por ti porque vales la pena. Tu vida vale la pena. Esa tentación que te está agobiando, de depresión, ansiedad, de miedo, temor, de no creer y no confiar, porque no te sientes capaz, en este momento el Señor te sana, porque hoy esta enseñanza es una sanación interior para ti, como sanó a los discípulos de Maús. Ellos estaban desesperanzados y pensando en lo que había pasado o dejado de pasar, como tú, o tal vez como yo. Estaban esperando, iban desilusionados, desanimados, desesperanzados, como tú y yo hoy, tal vez. Pero el Señor ha salido a nuestro encuentro y nos dice, yo he muerto por ti porque he creído que vale la pena. Tu vida vale la pena. Cristo te conoce y confía en ti. Te lo repito, Cristo te conoce y confía en ti y ha dado su vida porque tu vida vale la pena. Por eso, unámonos a San Pablo, nos dijo Freddy. Si Dios está con nosotros, hermanos, de esa manera, ¿quién estará contra nosotros? ¿Quién estará contra nosotros? Y de esa certeza nace entonces la alegre esperanza con la que debemos de caminar en esa tierra a la que nos envía de misión el Señor, que es nuestra familia, iniciando el trabajo con el fuego de nuestro Señor Jesucristo. Si alguno de ustedes quiere decir algo, hermanos, este es el momento. Es como para concluir nada más, Carlitos, lo que más me llamó también la atención es esto de eh, que hablábamos o que se manifestó, se compartió, es en el arte de subir, lo importante no es no caer, sino no permanecer abajo, es decir, permanecer caído, ¿verdad? Entonces, esto es importante porque nos está diciendo que en determinado momento, como seres humanos, podemos tener esas caídas, pero esas caídas no deben de mantenernos ahí, sino que deben de animarnos a seguir arriba, a seguir luchando y a ponernos de pie, a ser alegres y estar seguros de que Jesús nos está acompañando, ¿verdad? Entonces me puse a pensar hace muchos años, había un jueguito de mesa que se llamaba Caídas y Resbalones, me acuerdo yo. Entonces en familia se jugaba y uno iba ya llegando a la meta cuando de repente llegaba un momento en el que lo regresaba casi al principio a uno. Ahora, y esa es la vida en realidad. Estar subiendo y a veces pues hay resbalones, pero tenemos que estar como en ese juego, ¿verdad? De pie, animosos y alegres de poder seguir en el jueguito de la vida y de seguir y saber que cuando se cae está ahí Jesucristo que nos levanta. Y también hay un cuadro muy lindo que está en varios lugares, donde está una persona caída y Jesús que lo está sosteniendo, ¿verdad? Creo que es lo más importante y para tocar finalmente estos temas, siempre Jesús nos está sosteniendo. Amén. Freddy. Perfecto. Pues igual en la misma dirección, el Señor nos motiva, nos exhorta
y nos da al final pues la suficiente fortaleza para seguir sus pasos con esa esperanza y decir cómo Jesús me valora, porque muchas veces nosotros en nuestra modestia no queremos aceptar a veces las caricias, porque somos así los humanos, ¿verdad? No, mira, pero cuando vienen las palabras, por eso dice, depende quién te lo diga. Y en este caso te lo está diciendo Cristo, vamos, y qué bueno que existes y vamos para adelante. No me importa lo que hayas dejado de hacer, sino lo que puedes hacer más adelante. Entonces nos está viendo hasta nuestro potencial y poner al servicio de la iglesia nuestros talentos. Así de que ese es mi aporte final y los motivo, hermanos, de que quedemos motivados porque los temas que vienen van a ser muy buenos. Gracias. Amén. Bueno, hermanos, de pie, alegres, seguros, llenos de esperanza, en camino con Jesús, con la misión de encender todos los caminos de la tierra con el fuego de Jesucristo que llevamos en el corazón. Que así sea. Alabado sea Jesucristo, Amén. Siempre sea por alabado. Por siempre siempre sea alabado. sea alabado.